¿Estamos? Bien, vamos a considerar Génesis capítulo 4 a partir del verso 1, particularmente versos 6 y 7, primera de Corintios capítulo 10, 13 y segunda de Timoteo 1, 7. Ahí hay algunos principios que podemos ver. Tal vez yo iniciaría platicándoles, tal vez han escuchado a alguien que su fe, su relación con Dios, la pretenden o la quieren basar en personajes, en apariciones, en cosas sobrenaturales, ¿sí? Y dicen cosas como, es que si un ángel se me apareciera, o yo estoy esperando que se me aparezca un ángel, o si Dios se me revelara, si el Señor Jesús viniera. Y sí hay casos en la Biblia, lo reconocemos, hay casos, particularmente mencionaremos a Pablo, es un personaje que de alguna forma Jesús se le reveló. Dice que él iba en el camino, estaba persiguiendo creyentes y él se aparece de alguna forma sobrenatural. Jesús, algo que va más allá de la física o de lo físico, y se revela a él y habla con él, interactúa con él y dice que lo tumbó del caballo y él modificó su vida. Y está esa referencia ahí y luego no hay muchos personajes en la Biblia. Sí hay algunos que de alguna forma interactuaron con Dios o con ángeles o con mensajeros, pero déjenme decirles que no es el común denominador. Ahí es donde debiera actuar la fe y sin embargo, como quiera, se filtran esas ideas y estamos esperando que si un ángel, puede llegar el sacerdote, puede llegar el ministro, puede llegar el pastor, el maestro, puede llegar incluso un amigo y decirnos, no hombre, todo va a estar bien. Pero a veces no lo vemos como un mensajero de Dios, aunque la Biblia dice que pudiéramos interactuar con ángeles y no darnos cuenta que son ángeles. Porque a lo mejor tenemos ese paradigma de que tiene que brillar, de que tiene que ver vestido de blanco, o de que tiene que utilizar alas. Y de manera que si se nos presentara un mensajero, si Dios enviara un mensajero en forma del que limpia vidrios, o en forma de la cajera del supermercado, o aún la misma esposa, porque Dios nos puede hablar a través de la esposa, o a través de los hijos. Eso es lo que pudiéramos ver, pero a veces está en nuestra naturaleza el minimizar y decir, no, estoy esperando que venga un ángel, estoy esperando que venga Dios, y determinamos nuestra fe con el mensajero, y no debiera ser así. Y déjenme decirles que si no tenemos la actitud y la voluntad de tener fe, aunque nos hablara Dios, y suena drástico, entiendo la seriedad y de pronto esto, y no quiero sonar irresponsable, pero baso mi idea en algo que viene en la Biblia. Génesis capítulo 4 dice a partir del verso 1. Conoció Adán a su mujer. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando allí en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta ahí. Y yo resaltaría, o volvemos a leer el verso 6 y 7, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Me llama mucho la atención y por eso le repito, si no tenemos la voluntad, si no tenemos la disposición de creer, aunque nos hablara Dios, y esto es un caso muy drástico, aquí tenemos a Dios que de alguna forma se revela y Dios habla, interactúa con Caín,
Y diríamos, es que si a mí Dios me hablara, si a mí Dios me advirtiera, si a mí Dios viniera y me dijera, no hagas esto, no hagas aquello, entonces yo tomaré acciones. Pero lo cierto es que si no tenemos esa voluntad, si no tenemos esa humildad, si no tenemos la disposición de creer y de poner en práctica, aunque fuera Dios, ¿qué es lo que sucedió aquí? Dios se revela, Dios reconoce que hay algo, que está pasando algo en la vida de Caín. Y Dios se revela a Caín y habla con él y le advierte y le da una de las expresiones más, pudiéramos decir, reconfortantes y que pudiera estar vigente al día de hoy. Dice, tú te enseñorearás de él. Esto es, tienes la capacidad de dominar ese deseo en tu corazón, esos malos deseos que estén en tu corazón, esa perversión que está en tu corazón, esas malas intenciones, esa tristeza. Tú tienes la capacidad de enseñorearte sobre ella, de ejercer dominio sobre ella. Vaya, no es más fuerte que tú. Esa tentación, esa debilidad, ese odio, ese enojo, ese deseo, no es más fuerte que tú. Esa tentación no es más fuerte que tú. No es más fuerte que tú. Parece que es más fuerte que tú, parece que es más grande que tú, pero no es más fuerte que tú. Tú tienes esa capacidad de dominarla. Y es un mensaje que llega a tiempo. Porque a veces tenemos esa idea del Dios correctivo, cuando las cosas ya pasaron, entonces busca a Dios para que te perdone. Busca a Dios para reconstruir. Y está bien, pero no perdamos de vista que Dios también se anticipa. Y Dios llega antes, nos inspira para tomar buenas decisiones. Nos inspira en tomar decisiones que salvaguarden la integridad de nuestra familia espiritual y emocional. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí. Se revela a Caín y habla con él. Y le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y le da esta sentencia. Pero repito, cuando no tenemos la voluntad de tener fe, entonces ningún mensaje es suficiente. Podemos decir que sea Dios, que sean ángeles, si Dios me hablara, pero Dios nos habla. Y tenemos que reconocer que Dios nos habla y nos advierte, nos motiva la paciencia, nos motiva la bondad, nos motiva a tomar buenas decisiones. Pero si no tenemos voluntad, entonces no va a suceder. Como no sucedió, la vida de Caín es trágica. Caín tomó una mala decisión, no fue por falta de información. Porque a veces queremos escudarnos en la falta de información, es que yo no sabía, tal vez si me hubieras dicho. No es el caso de Caín. Dios nos habla, dice la Biblia que aún los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aún la naturaleza puede hablarnos. Aunque no tuviéramos acceso a la Biblia, aunque no tuviéramos acceso a la palabra de Dios, aún ahí tenemos posibilidad de que Dios nos hable a través de alguien. Por eso les decía, Dios se revela. Y tal vez es la esposa, tal vez son los hijos, tal vez es el sacerdote, tal vez es el maestro. Pero si no tenemos esa voluntad, si lo queremos minimizar, entonces en realidad lo que estamos queriendo es hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer lo que queremos hacer. O estamos magnificando el problema, o tal vez no reconocemos. Y aquí yo resaltaría 3 puntos que nos pueden fortalecer. Primero, la palabra de Dios es buena y llega a tiempo. La palabra de Dios siempre llega a tiempo. No tiene por qué ser algo correctivo. Puede ser una relación preventiva con Dios. Que eso es lo que está pasando aquí. Dios se reveló a Caín y habló con él. Le dio una buena palabra y se le dio a tiempo. Como nosotros podemos decir que recibimos una palabra buena a tiempo. Cada domingo que vamos a la congregación recibimos una palabra de Dios. Tal vez no estamos escuchando. Por eso cuando vemos los evangelios que el Señor Jesús decía, el que oiga entienda. El que esté escuchando, el que verdaderamente está escuchando, no el que está presente. Porque muchos son los que están presentes, pero ¿cuántos de los presentes son los que realmente están escuchando? Pero cuando estamos escuchando, cuando tenemos esa voluntad, cuando sincronizamos nuestro corazón, nuestra fe, entonces la palabra de Dios va a llegar y va a llegar a tiempo. El punto número 2 es que nunca, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y yo lo respaldo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. ¿Sí? Dice, estamos 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la pueda soportar. Es una garantía de parte de Dios. Cualquier situación, cualquier tentación, por grande que nosotros la veamos, es humana. Y tenemos la capacidad de sobrevivirla. Tenemos la capacidad, estamos por encima de ello. Nada que Dios nos envíe está por encima de nuestras fuerzas. Nunca vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar.
Véanlo como papás. Si ustedes tienen hijos, si ustedes les han encomendado algo a sus hijos, se los dan de acuerdo a su capacidad. No conozco ningún padre que le diga a su niño de 3 años: mijo, aquí está el carro, ve por favor al banco y retírame o cóbrame. No tienes edad, no te voy a dar algo mayor a tu capacidad. Bueno, Dios es bueno. Y dice la Biblia que si siendo malos sabemos dar buenas cosas, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. De tal forma que cuando Dios nos pone en una situación de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestra habilidad, de acuerdo a nuestras competencias, tenemos la capacidad, de tal manera que cualquiera que sea la dificultad, esa dificultad no es más grande que tú. Lo que estaba pasando Caín no era más grande que él, no era superior a él. Conoces el box y conocen las reglas del boxeo, y dentro de las reglas del boxeo no ponen a un contrincante mayor. Se equiparan pesos y aún justo antes de la contienda se dan los pesos. Si los pesos no fueran los que establece el reglamento, no los dejan pelear, porque ninguno debe tener la ventaja. Bueno, y somos humanos, y si siendo humanos en una actividad como el boxeo no permitiríamos eso, ¿por qué Dios habría de permitir una tentación mayor, una prueba, una dificultad mayor a nuestra capacidad? Entonces, la palabra de Dios es buena y la palabra de Dios llega a tiempo. Y la dificultad, la tentación, eso por lo que estemos pasando, no es mayor a nuestra capacidad. Tienes que verlo, a lo mejor lo ves como muy grande. La semana pasada hablábamos de David enfrentándose a un gigante y aparentemente era mayor a él, y sin embargo, con la estrategia adecuada y principalmente creyendo que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra situaciones espirituales, se enfrentó a él y lo derribó. Entonces, en esa dificultad, en esa situación, en eso que quiere venir a robarnos la paz, a quitarnos nuestra relación con Dios, tenemos que tener esa máxima: esto no es mayor a mi capacidad, porque Dios no permitiría algo mayor a mi capacidad. Ahora, una vez que decimos eso, bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Tenemos una expresión en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo estamos constituidos? Primera de Timoteo capítulo 1, verso 7. Le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra capacidad? Bueno, estamos hechos del poder de Dios que mora en nosotros, de tal forma que tenemos esa capacidad para enfrentar las dificultades espirituales. Tenemos esa capacidad y tenemos que reconocer que el espíritu que tenemos en nosotros no es espíritu de cobardía, es un espíritu de poder. Vaya, hay capacidad en nosotros. Poder, escúchenme, poder para enseñorearnos del pecado, poder para enseñorearnos del mal humor, poder para enseñorearnos de la intolerancia, poder para enseñorearnos aún de esos sentimientos cuando vemos que la maldad aparentemente crece y que Dios nos ha dejado y que pareciera que no hay oportunidad, y todo ese tipo de sensaciones o de pensamientos que vienen a arrebatarnos la tranquilidad. Dios nos ha dado la capacidad de enseñorearnos del pecado. Miles de años atrás, Dios tuvo una conversación con Caín y le dijo lo mismo: te puedes enseñorear del pecado. Y hoy, muchos años después, les vuelvo a decir lo mismo. Tenemos la capacidad de enseñorearnos del pecado. Regularmente es al revés. Llega el pecado y nos domina y nos controla y terminamos haciendo lo que no queríamos. Hace algunos meses se da una situación en la ciudad. Una jovencita mata a otra mujer para sacarle su bebé. Algo muy feo, pero son cosas reales. Y en las noticias, entre las notas, decía que cuando la estaban interrogando, decía ella: no sé qué me pasó, no sé qué sucedió. Pareciera que no estaba en control. Y a veces hemos dejado que esos pensamientos lleguen a nuestra mente y creemos o nos justificamos en: es más fuerte que yo, no lo puedo controlar. Ese sentimiento, las pasiones, los deseos de la carne, y pensamos: es que fui débil. Y lo cierto es que no estamos reconociendo lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios no puso en nosotros un espíritu de cobardía. Dios ha puesto en ustedes un espíritu de capacidad, y nos dio la autoridad de enseñorearnos sobre el pecado. No le dio autoridad al diablo, al enemigo, sobre nosotros. No le ha dado autoridad al pecado sobre nosotros. Es al revés, somos nosotros. Lo que pasa es que en ocasiones se nos olvida y perdemos de vista de qué estamos hechos. Yo les diría
que no caigamos en el error de Caín. Que no digamos es que si viene tal personaje, el día que venga determinado sacerdote, determinado pastor, entonces yo necesito que esta persona me lo diga. No, si el mensaje es bueno, le damos importancia. El mensaje de Dios es bueno y llega a tiempo, sin importar el mensajero. Si alguien llegara y nos dijera, mira, este es el número que va a ganar la lotería. Si es el bueno, no importa quién nos traiga el mensaje. Bueno, esto va mucho más allá. El mensaje llegó a tiempo. Caín cometió un error. Tuvo un buen maestro. Tuvo por maestro a Dios. Y sin embargo no fue suficiente. Porque repito, cuando no hay voluntad, no importa. Pero cuando tenemos la disposición de creer en el mensaje. Y de creer que, como dice su palabra, todo lo que venga a mi vida es menor a mi capacidad. Y además, Dios ha puesto en mí un espíritu de poder. De tal forma que podemos. Recuerden que tenemos la capacidad de enseñarnos sobre el pecado. El diablo viene a robar, matar y destruir. Y la contraparte es el espíritu de poder que Dios ha puesto en nosotros para enseñorearnos sobre eso que quiere matar, robar y destruir. Mi vida, o la de mi familia, o la de la empresa, o aún la de la ciudad. No es más fuerte que nosotros. Porque Dios está en nosotros. Y mayor, dice la Biblia, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, las palabras, tristemente, no sé por qué, no fueron suficientes para Caín. Como también no pudieran ser suficientes para nosotros si no tenemos fe. Pero si hay fe, y si queremos, Dios está conmigo. Y nada es más grande que yo. Vamos a construir una relación muy sólida con Dios. Creamos pues en el mensaje de Dios, independiente del mensajero. Creamos pues que lo que está aconteciendo no es mayor a nuestra capacidad, y creamos pues que el Espíritu que está en nosotros tiene la capacidad de ejercer señorío, dominio sobre el pecado. Se los dejo a su consideración.